Hola chicas, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que estén bien, que se la hayan pasado bien en familia. Sabemos que hemos comenzado las clases en línea y de veras que le pido a Dios que les dé la sabiduría, la fortaleza, pues para este cambio que ha habido, ¿verdad? Sabemos que lo hemos dicho en cada transmisión, en cada café con ellas, que nunca hemos estado preparados para una situación así. Y bueno, pero sabemos que la vida continúa y debemos de seguir adelante. Y bueno, ahora les voy a hablar de un tema que sabemos que yo estaba estudiando y preguntándole a Dios de qué les podemos hablar. Y bueno, creo que el tema de las mujeres nos enfocamos mucho en nosotras, en nuestras emociones, en cómo podemos salir adelante. Pero yo creo que algo importante y creo que viene aunado con lo que Erika les compartí el otro día y que van a ver que hay algunas similitudes y yo decía, ay Señor, es que casi son lo mismo, pero yo creo que podemos ver que aquí Dios quiere hablarnos a nosotras o a aquellas mujeres que todavía tenemos algo en nuestro corazón, algo que tenemos que sacar para ser esas mujeres libres, ¿verdad? Porque creo que todas debemos de ser esas mujeres libres, buscando siempre la voluntad de Dios. Y bueno, sabemos que si alguna nos ve por primera vez, espero que este tema te sirva a ti y lo puedas poner en práctica. Y si tienes alguna pregunta o algo, pues ahí escríbenos y podemos contestártela. Y bueno, el tema que hoy les voy a compartir en esta hora, en esta charla, es descubriendo mi belleza. Ustedes van a decir, ¿descubriendo mi belleza? Pues sí, porque a veces estamos enfocadas en cosas que a veces no nos damos cuenta de quiénes somos realmente. Y aquí la primera pregunta que yo te voy a dejar es, ¿quién soy yo? Y la pregunta te la dejo a ti, ¿quién eres tú? ¿Alguna vez te la has preguntado y si te la has preguntado, alguna vez te la has contestado o nada más quedó en esa pregunta? Y yo creo que hoy es el momento de que te la hagas y la puedas contestar. Yo espero que este tema que te voy a compartir, esta plática, te pueda ayudar, como a mí me ha ayudado a medida que lo he estado estudiando y me he preguntado y he ido contestando, yo creo. Y creo que es un tiempo donde nos vamos a sentar, te vas a poner al frente de un espejo y te vas a preguntar quién eres. Y aquí yo creo que somos hijas de un rey. Cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, cuando lo recibimos, le abrimos las puertas, ahí tomamos un papel muy importante, que somos unas hijas de un rey. Y como unas hijas de un rey, nos tenemos que comportar. Sabemos que tenemos que ir cambiando cosas, sanando cosas, transformando cosas, pero eso Dios se va encargando en su momento y en su tiempo. Así que, ¿cuántas veces hemos tomado esas decisiones que a veces equivocadas o malas decisiones que nos han llevado a cosas que no esperábamos? Yo creo que una de ellas soy yo, así como tú o como aquellas que conocemos o que nos han platicado, ¿verdad? Y bueno, o hemos tenido un trabajo o hemos estado en un trabajo que no nos gusta. Yo te voy a platicar y creo que lo he platicado en Café con ellas. Yo cuando era joven, era soltera, pues yo no sabía que quería estudiar, ¿verdad? Y todos te dicen, tú estudia esto, y no, y a la mamá a lo mejor, no, yo quiero que tú seas médico o que seas abogado, ¿no? Pero realmente yo creo que es una vocación de uno. Yo la aprendí y yo lo llevé a cabo con mis hijos. ¿No? A ver qué quieres, no es lo que yo quiera, sino que es lo que tú quieres. Y muchas veces estamos en un lugar trabajando que no es el que yo quería. O a veces estamos rodeados de gente que no nos edifica. Yo les voy a decir, una ocasión estaba yo en estética y estaba yo ahí arreglándome el cabello, ¿no? Y llegaron una señora y y empezaron a hablar. Y yo sé que en este tiempo ha sido un poquito difícil porque nos enfrentamos
con esto que les digo, que no conocemos, que no estamos preparados para tener una clase en línea y mucho menos llevar un año escolar, ¿verdad? Y estaban quejándose, ya había terminado, estaban de vacaciones y se estaban quejando, quéjese y quéjese, que los niños, que las maestras, que no estaban. Y yo decía, ay, ¿por qué? Y yo estaba y yo decía, ¿por qué no dan gracias a Dios que terminaron sus hijos? A lo mejor no fue la manera que uno quisiera, pero terminaron la escuela. Se quejaban que sí porque perdían el suéter, que si el uniforme era caro, que esto yo decía, ay, sabemos que es un sacrificio y un esfuerzo que hacemos por darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, esas mujeres estaban quejando y yo llegué a un momento en que yo estaba a punto de decirle, ya, por favor, demuestren y deben de dar gracias a Dios que tienen en dónde vivir, tienen cómo tener los medios para que sus hijos tengan la clase en línea. Y creo que nos podemos enfrentar hoy en día que hay gente que no tiene los recursos, ¿verdad? Y muchas veces, y eso hay que tener cuidado nosotras, de que esos comentarios de esa gente que llega a cruzarse en nuestros caminos no nos afecte para que nos sintamos mal, tomemos decisiones equivocadas o digamos realmente, ¿soy yo esa la que yo quiero ser? Entonces aquí yo creo que es bien importante que tú sepas que nosotros fuimos hechos y creadas por un Dios, que antes de que nosotros nos pusieran ahí en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido con un propósito. En el momento a lo mejor no lo sabemos todavía, pero nunca es tarde para saber, Señor, cuál es tu propósito en mi vida para donde estoy y con qué y para qué. Entonces, aquí en Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, pero te conoce a Él. Entonces, sabemos que Dios nos ha escogido y nos ha llamado con un propósito. Él desde el vientre de nuestra madre, Él supo que estábamos ahí con un propósito, él sabía. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? Y es esa medida que tú te la vamos a ir contestando, te la vas a ir contestando poco a poquito, no quiere decir que te vas en el momento luego, ¿verdad? Y bueno, cuando tú te das cuenta que no estás en el lugar indicado, con la persona, con el lugar en tu trabajo, con las personas que te rodean, a veces nos sentimos solas y tristes, ¿sí o no? A veces yo creo que hoy en día, en esta situación que hemos estado viviendo de esta epidemia, de este bichito que anda aquí y que vino a quedarse como lo hemos platicado, y que a veces nos sentimos, soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que ahora hasta les ayudo, soy la maestra en línea, ¿no? También les ayudamos. A veces en los momentos cuando hay una tranquilidad y tú dices, ya, te desplumas en tu asiento donde estés y dices, ya, se acabó el día. Y tú dices, valió la pena, me sentí bien, lo hice bien, correcto. Y es cuando viene un momento donde tú puedes decir, estoy sola, no les importé a mi familia, no valoraron. Y te empiezas a sentir sola, empiezas a sentirte sola y triste. Pero ¿sabes quién? Yo creo que hay alguien que nos escucha y que nos ve todo el tiempo. Y ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe y nos deja, Él sabe cómo estamos en ese momento y Él sabe la palabra adecuada para levantarnos de ese momento que nos sentimos. Y te voy a dejar estas preguntas y creo que alguna vez te las he hecho y ahora que yo las empecé a ver, yo decía, sí es cierto. Y la pregunta, ¿quién eres? Yo me preguntaba, ¿quién soy yo? Esa es otra. ¿Estás donde quieres estar? ¿Eres quien quieres ser o vives complaciendo a los demás? ¿Te atreves a romper con los estereotipos o confesarte a quitarte la máscara y decir, esta soy yo en realidad? De estas preguntas te las dejo. ¿Quién eres tú? ¿Estás donde quieres estar?
A lo mejor tú te veías en otro lugar, con otro estándar, no sé cómo te sientas. Pero es el momento que nosotros empecemos a contestar esas preguntas, ¿sí? ¿Estamos aquí porque quiero complacer a mi familia o porque le quiero agradar a mi vecina, a mi mamá, o porque mi mamá fue así, voy a ser yo así, o porque, o porque, o porque quiero, o porque realmente soy yo lo que lo quiero hacer? Entonces, es el tiempo de que tú estés en una realidad, es el tiempo de que tú abras tu corazón. Dios sabe y Dios conoce qué es lo que tú estás sintiendo y qué te estás contestando esas preguntas. A lo mejor tú no las quieres a reconocer, pero Dios sí sabe cómo te sientes. Entonces es el momento en que tú abras tu corazón, te pongas y abras para salir de ese huequito donde nos hemos guardado, donde que nadie nos vea. Es el tiempo de tener una transformación y descubrir quién eres tú, tu identidad. Este es el tiempo que Dios quiere que lo hagas. ¿Por qué? Porque sabe que ya no es el momento que tú estés escondida, que estés complaciendo a los demás, que estés agradándoles, que empieces a decir, ay, pues quiero estar bien porque por ello. No, voy a estar bien porque quiero estar bien yo. Cuando uno está bien, cuando uno trata de agradarse primeramente a uno, de veras que las cosas se empiezan a dar con la gente. Y la gente te empieza a decir, tú. Y lo vemos hoy en día, ¿verdad? Yo no sé, a lo mejor tu vecina te ha dicho, vecina, estamos en un momento de crisis, de locura, de gritos, de temor, y yo te veo tranquilamente. ¿Qué está pasando en ti? Entonces ahí es cuando Dios empieza a hablarte y te dice, demuéstrale que yo estoy contigo y que puedo estar con ella y puedo darle esa paz que está sobre de ti. Pero para eso tenemos que salir de donde estamos. No se trata de complacer, no se trata, ¿quién soy yo? Yo soy Ruth, tú eres a lo mejor Pedrita, Fernanda, quien sea. Esa soy yo y me tengo, ¿por qué? Porque ya le dije, hemos abierto nuestro corazón a Dios y somos unas princesas. Primera, porque conocemos al Rey de Reyes. Abrimos nuestro corazón. Él entra en nuestro corazón y nos ha dado ese privilegio de poder ser esas hijas, esas princesas, ¿verdad? Entonces, abramos nuestro corazón, debemos de salir de ese caparazón donde estamos, descubrir y tener una transformación en nuestra identidad. Entonces, aquí el segundo paso que les quiero dejar es vivir con esperanza, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido llena de temor en tu relación al futuro? ¿Te has sentido sin esperanza? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Muchas veces tratamos de entender el sentido de la vida, ¿verdad? De buscar la solución a nuestros problemas y a quien nos rodea, ¿no? A veces los problemas que tenemos, a veces los hemos tenido de tiempos y les damos una y otra solución y no es esa. O también a veces nos tomamos los problemas de nuestros familiares o los problemas hasta de nuestros vecinos. Entonces, sentimos que trabajamos fuertemente y que no nos valoran. Yo les voy a decir, a mí me pasaba antes, yo decía, yo me paro, llevo a mis hijos a la escuela cuando estaban chiquitos y pues todo el día mi esposo estaba en la iglesia. Hoy puedo tenerlo en un poquito más de tiempo y no por la pandemia, sino tiempo atrás, de veras que era todos los días, salía a las 8 porque entraba a las 9 a la iglesia y salía, llegaba a las 12, 1 de la mañana, pues qué tiempo de poder platicar, qué tiempo de esto. De veras que llegaba, comía y a dormir. Al otro día levantarse, bañar y irse. Entonces yo decía, pues no me dice si está rica mi comida, si se me quemó, no, o que si yo acomodé de esta manera, no. Pero sí llegó un momento que yo me sentí así. Dije, no, pues no le intereso, está más primeramente la iglesia. No lo entendí en ese momento por mi condición, cómo yo me sentía. Entonces, hoy es diferente.
quiero aclararles, ha sido diferente y de veras que doy gracias a Dios por eso. Entonces, tenemos aquí, nos damos cuenta que a veces nos sentimos frustradas, tristes. Yo les digo, yo me sentí en ese momento triste por ese lado y frustrada porque primero pues nuestra situación económica era difícil, ¿verdad? Y no podía yo decir, ay, pues me voy con mis hijos a la plaza. No, porque si yo salía y gastaba un dinero que yo decía, pues les puedo dar, ese ya les contaré, esa es otra situación, otro tema, pero sí. Pero en el momento que yo estuve con mis hijos, los disfruté esa etapa y no me sentí a lo mejor mal, ¿no? Simplemente porque yo veía que el fin de semana la familia salía completa, papá, mamá y los hijos, los que fueran, hasta a veces hasta la abuelita, ¿no? Y yo no salía porque yo decía, es que no está mi esposo. Pero no era porque no quisiera, era porque estaba trabajando en la iglesia y yo lo entendía y yo lo acepté y dije adelante. Pero sí llega un momento y Dios lo sabe. Dios está en este momento y Él escucha y sabe cómo me sentí en ese momento. A mí nadie me dijo, hazle así, hazle asado. Yo me iba y lloraba y le oraba a Dios y le decía, Señor, es que no puede ser. El día que el día que Él descansaba, pues yo quería salir, pero a veces no teníamos los medios y Él quería descansar. Entonces, a veces nuestra mente es muy poderosa y tenemos que guardarla, tenemos que someterla, gobernarla. Sé que no va a ser fácil, pero todo lo que tengamos, de veras que sí se puede. Y aquí les voy a dejar, en Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del maná la vida. Entonces, aquí debemos de guardar siempre en nuestro corazón, situación que estemos viviendo, situaciones que estemos pasando. De veras que no dejemos que se hagan raíces en nuestro corazón. Hay que guardarlas, hay que desechar, guardar nuestro corazón para que no. ¿Tenemos una situación? Sí. Y no les voy a decir que no se van a quitar. Sí, vamos a tener situaciones, pero vamos a irme poco a poquito y dándoles solución. No dejar que nuestra mente sea algo que nos gobierne a nosotros y empecemos a hacer decisiones incorrectas, tomarlas, las que no son las de veras, las adecuadas. Entonces, aquí bien dice en Proverbios, aquí nos habla Dios, sobre toda cosa guardando nuestro corazón. El corazón y la mente y la voluntad están todos ubicadas en el alma. Es por eso que debemos desechar esos pensamientos y sustituirlos por pensamientos de paz, de amor, de bienestar, esperanza y fe. Es lo que yo les digo. Aquí cuando nosotros estamos viviendo esa situación que les digo, estemos pasando, ya sea emocional y es la situación que estamos viviendo. Yo les digo, yo en ese momento yo decía, no está aquí mi esposo, y el día que está, pues quiere descansar porque pues no tenía otro día más. Yo decía, no somos una familia normal porque pues era descansar un día, cuando a veces lo normal, lo creemos que lo normal son 2 días, sábado y domingo, ¿verdad? Pero bueno, yo en esos momentos yo solita, estaba jovencita, mis hijos estaban chiquitos, yo iba delante de Dios y le decía, Señor, es que yo no puedo, haz algo tú, haz algo tú. Y bueno, Dios fue grande porque yo sé que en esos momentos Dios me enseñó algo. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fueron meses? Sí. Pero nunca tiré la toalla, nunca dije, voy a tomar esta decisión equivocada o mala. No. Entonces debemos de guardar nuestro corazón, evitar esos pensamientos y yo creo que el mejor momento cuando eso pasa, pues es ir a su palabra y buscar. Ahí Dios nos habla, llenarnos de pensamientos pues positivos, de amor, y tener la esperanza, saber que hay una esperanza. Yo sé que no es fácil, no, porque es mentira que todo te digan es fácil, no. Pero sabemos que podemos dominar esas emociones, como yo les digo, gobernarlas, ¿verdad? Aquí también vemos que Dios es nuestro guía. Él es siempre quien está a la puesta, viendo y esperando a ver en qué momento nosotros buscamos, le decimos, Señor, esta es.
o dinos tú por dónde, ¿verdad? Entonces, sí hay una esperanza para esas situaciones que podamos estar viviendo. Y bueno, el tercer punto que yo les quiero manejar en esto, y yo creo que aquí nos vamos a enfocar en el 3 y en el cuarto punto, aquí es, decía el Señor, ¿por qué siempre nos hablan de la mujer virtuosa? Entonces aquí virtuosa, mas no perfecta. ¿Y qué quiere decir una mujer virtuosa? Veamos, una mujer virtuosa es una mujer íntegra, pura, eficaz, incorruptible, misericordiosa, afable, bondadosa, poderosa, justa, benévola, caritativa, fuerte y valiente. Y yo creo que hay muchos más, pero yo saqué estos. Así que el reto no es ser perfecta, es ser mejor cada día y buscar constantemente sea la mejor versión de nosotras mismas. Yo creo que todas estas cualidades que puedo ver en una mujer virtuosa la tenemos cada una de nosotras. Sabemos que podemos estar viviendo situaciones con el esposo o con el hijo o con la familia, aún con los vecinos, ¿verdad? Y que a veces nos sacan y nos dicen, ¿no? Y nosotros estamos por dentro, aquí estoy, aquí me querías tener, Señor, con el vecino que me está esto, con mi esposo que no me entiende, que esto, y empezamos a quejarnos con Dios, y Dios es tan hermoso que nos escucha y nos desahogamos con Él, que sea un desahogo, que no sea un reclamo, que no sea, es desahogarnos con Dios. Entonces, yo creo que sí somos misericordiosas porque Él nos ha hecho conforme a su imagen, conforme a su corazón. Entonces, estas cualidades las vemos también, yo creo que en Dios, y eso es algo que no debemos de olvidar, que somos mujeres puras, íntegras, eficaz, misericordiosas, incorruptibles, afables, bondadosas, poderosas, justas. Y justas sí, cuando tenemos dos hijos y nuestros hijos están discutiendo por algo, entramos nosotras y debemos de ser justas, no tener validez por uno ni por el otro, en medio de los dos, ¿verdad? Y que se vea y no que empiecen, no, es que tú le das el lado a ella, tú le das, como me decía Abdiel, no, es que tú quieres más Andy. Y Andy, no, es que tú quieres más Abdiel. No, a lo mejor yo lo decía, yo veía de una manera a Andy y yo decía, yo más directa con Andy. Mi esposo era más directo y yo sentía feo. Pero bueno, aquí vemos. Entonces, aquí podemos ver que también en Proverbios 31:10 dice, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y en Proverbios 31:26 también, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Así que seamos esas mujeres virtuosas, no esas mujeres que queremos ser perfectas, porque aquí no hay nadie perfecto, el único perfecto es Dios. Porque acuérdense que cuando queremos caer en la perfección, a veces nos salen las cosas mal. Entonces, seamos esas mujeres, como aquí dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa. Ustedes, nosotras damos nuestra vida por nuestros hijos, aun por la de nuestros esposos. Nos levantamos de temprano, les damos, los levantamos. ¿Qué onda? Que ahora estate en línea y pon atención, no te distraigas. Al esposo, levántate para irte a trabajar. Y ahí estamos. Estamos ahí. Somos valientes porque tenemos esa valentía, ese el privilegio que Dios nos ha dado de ser mamás, de tener un parto natural, que hoy nos ponen una inyección, una anestesia y no sentimos mucho, o nos llegan a tener nuestra cesárea. Les digo, yo tuve dos, un parto natural y una cesárea. Yo les voy a decir, me voy más por lo que es un parto natural, ya lo habíamos comentado. Entonces, seamos esas mujeres virtuosas, somos valientes, somos esas guerreras que no nos dejamos vencer, que vamos hacia adelante,
¿Y saben por qué? Porque primero aceptamos a Dios en nuestro corazón. Él nos ha dado ese lugar como princesas y nos ha dado esa valentía, esa pureza, somos tranquilas, afables, como les decía, somos fuertes, valientes, caritativas, porque a veces vemos a alguien que no tiene y ya les estamos compartiendo, a veces damos la mitad de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que esa mujer virtuosa, seamos esas mujeres virtuosas más no perfectas. No seamos, o sea, sí, debemos de tener nuestras casas limpias, nosotras mismas, pero no llegar a la perfección porque no hay perfectas. Creo que no lo hay. Ahora aquí me voy a enfocar en el poco tiempo que me queda descubriendo tu identidad, descubriendo tu belleza por dentro. Como sabemos, tenemos un Dios todopoderoso. Él es omnisciente y omnipresente. Es decir, que lo puede todo, que lo sabe todo y que está en todas partes. Él, como está aquí en este momento, está con ustedes y está en todas partes, escuchando, viéndonos y a veces hasta doliéndose con nosotras por la situación que pudiéramos vivir. Debemos reconocer que Dios nos ha dado una identidad y que todo lo que somos gracias a Él. Les digo, desde que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, ahí ya nos había dado esa identidad. Esas mujeres valientes, esas mujeres que todo lo podemos. Pero con el tiempo hemos venido que esa identidad se fuera rompiendo. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos pudieron marcar con algunas palabras o fuimos agredidas con palabras o fuimos agredidas sexualmente, situaciones que se vinieron dando y que se fue deteriorando nuestra identidad. Pero hoy te tengo una solución o ¿cómo lo podemos llamar? Hoy tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado de poder restaurar nuestra identidad y sacar a flote lo que realmente somos, ¿verdad? Aquí vemos que la verdadera identidad está basada en esa paternidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué le digo? Porque en el momento que nosotros abrimos nuestro corazón, dejamos entrar a Dios, al Rey de Reyes, nos ha dado el lugar que somos unas princesas. Nos ha dado, es nuestro Padre. Sabemos que tenemos nuestro Padre terrenal y que no se compara. Gracias por esos padres, ¿verdad? Los bendecimos. Pero tenemos ese Padre que es nuestro Dios. Nos ha dado su paternidad. Y de ahí podemos descubrir también que esa verdadera identidad, porque somos su imagen. Entonces, no olvidemos que Él es nuestro Padre y nos ha dado esa paternidad. También vemos que es nuestro creador, porque nos formó, Él ya tenía el propósito. Y como lo veíamos en el tema que Erika les dio, somos únicas, no hay dos, no somos dos, somos únicas y debemos de comportarnos como tal, como esas hijas de Dios, que somos valientes, que no nos ha dejado, que no nos al contrario, ha estado con nosotros en todo momento. Sabemos que hemos sido a veces marcadas, como yo les decía, por una situación que no creo que haya sido la intención de nuestros padres, ¿verdad? Habernos marcado, habernos una palabra que nos haya hecho y que es que yo soy así, o que yo soy la niña y como tal me tengo que comportar la niñita y que no. Creo que somos unas mujeres valientes que hemos estado en situaciones difíciles, que hemos sido ese brazo fuerte para nuestros esposos para levantarlos, pero también sabemos que tenemos que encontrar esa identidad de nosotras. Les voy a dejar una película, se me olvidó traérselas para que la pudieran verla, y lo comentaba yo con las chicas del café, y a mí me dejó esa película de ver que la trama es esta, que es una mujer llenita y por lo mismo no se sentía bien.
Entonces el estereotipo de la que vemos hoy en día es una persona delgadita, este, bien maquilladita, una modelo, ¿verdad? Y a veces nosotros como estamos, como nuestra identidad no está bien, nos sentimos que estamos gorditas, que estamos feas, que no, nuestro cabello no se da, ¿verdad? Entonces, cuando ella empieza a querer tener esa cuerpo de 60 90 60 o no sé cómo se diga, ella empieza a luchar, se empieza a meter tantas dietas y que veía en la tele esa dieta. Y nunca, pero nunca. Y tenía un maniquí y el maniquí era delgado. Y como lo vemos nosotros, y a veces como nosotros nos sentimos, así es. Entonces, ¿qué pasa con ella? Se gana un premio de todos los productos que se compró para bajar de peso y se va a un lugar muy bonito, un hotel precioso, una alberca y todo. Entonces ahí conocen eran dos amigas y la prima. Conocen a tres médicos. Entonces los médicos, cuerpos formados bien. Entonces cuando le están viendo, ella dice, pues está viendo a mi prima, que es la prima era delgadita y pues no era así. Cuando en la trama empieza, ella lo conoce y le empieza a decir que en su país, creo que en Etiopía, algo así, le decía, es que para nosotras las gorditas es lo mejor. No, no, y le empieza a decir, tú estás mal. No, aquí el estereotipo es delgada y mejor cuerpo y todo. Le decía, no. Entonces, en la plática de ellos, conviviendo y conociéndose, llega el punto donde ella le dice que va a ser, que va a bajar y que va a llegar a la talla cero. Y le dice, no. Entonces él le dice, te voy a decir que como médico, y a lo mejor pudiera ser una respuesta muy dura, ¿verdad? Pero le dijo, como médico nunca vas a ser talla cero. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tus huesos no están para esa talla. Cuando yo la vi y empecé a verla y empecé a ver que ya estaba ahí y que ella entendió que ella no iba a ser una talla cero. Entonces empezó ella, la trama empieza a que ella se desilusiona por una situación y regresa a su casa. Entonces en su casa ella está deprimida, está en una depresión y empieza a comer mucho y pasan los días. Entonces la prima le dice que ya salga de ahí. Entonces ella empieza a ver en la tele y en la tele puros, si quieres bajar de peso, tómate esto y empieza ahí esto. Entonces ella se levanta y empieza a tirar todo y eso. Pero lo que hace es una limpieza. Tira toda la ropa y todo. Entonces lo que hace al final, se ve en el espejo y empieza a decir, porque ella su abuelita la crió y le dijo, tú eres bella por dentro, eres bella por fuera. Entonces ella empezó, cuando ella empezó a verse y a declararse y a verse cómo era ella, las capacidades, que era única, las virtudes, aún con aquellos errores que pudiéramos tener, empezó a verse, se empezó a ver diferente, se empezó a sentir diferente. Entonces, eso se empieza a reflejar con los que nos rodean. Entonces, ahí lo que yo aprendí, y al final de la película, ahorita les digo el nombre para que la busquen, y si no, si alguien la quiere, yo sé que esto no se hace, pero podemos sacar una copia o yo se las presto para que ustedes la vean. En cada película que ustedes vean hay siempre una enseñanza y a mí me enseñó algo. Entonces al final ella trabaja en una tienda departamental de ropa, hasta eso. Entonces en la ropa donde la talla es grande, pues no había. Entonces le empiezan a decir las personas que dónde compro esa ropa. Y le dicen, no, es que no la vendo, yo la hago. Entonces ella se anima, diseña su ropa y al final, cuando ella se siente bien, cuando su identidad está bien y lo refleja, se empieza a ver, los muchachos la empiezan a perseguir y se empiezan a sentir bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando ella, la enseñanza es que cuando tú te aceptas como
como Dios te formó. No quiere decir que tú vas a ser siempre, si tú, o como yo era delgadita y si yo llegué a subir de peso, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor no voy a llegar a ser la talla que era antes cuando era soltera, pero sí una talla más abajo, más de la que yo puedo estar ahorita y me voy a sentir bien. Eso quiere decir que mi identidad la estoy aceptando, me siento bien y por dentro y eso se va a reflejar por fuera. Quiero ser esa mujer virtuosa, no llegar a la perfección, porque no soy perfecta. Sé que pueden venir situaciones y que nos pueden sacar del momento, pero tenemos que aprender a someter nuestras emociones, a gobernarlas, que fue lo que ella hizo, este ejemplo que les doy. La película se llama XXL, ¿sí? Esa tiene sus escenas que las podemos quitar, pero el propósito es que se vio quién era ella, se aceptó como es, se amó como es y se empezó a reflejar. Y eso es así con nosotros. Cuando nosotros descubrimos nuestra verdadera identidad y la empezamos a aceptar y la empezamos a sanar y la empezamos a sacar a flote, de veras que se ve que somos esas mujeres, esa identidad que Dios nos ha dado. Y les voy a dejar por último un versículo que es Juan 1:12, que dice: mas a todos los que recibiréis, a los que creen en su nombre, les dio potestad hechos hijos de él. Y también ya lo había leído Juan 3:1 que dice: mirad cuál el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce porque no le conocían a él. Entonces, hermanas, creo que se nos acabó el tiempo. Yo espero que esta charla les haya parecido. Les digo, a mí me dejó muy, muy claro, descubriendo yo mi identidad. Y háganlo, de veras, pónganse en un espejo, véanse y empiécense a aceptar. Olvídense de aquellos detalles que no nos, porque son los que a veces salen más a relucir que lo que tenemos adentro. Recordemos que somos hijas de un rey de reyes que nos ha dado ese lugar como hijas. Él nunca se equivoca, no. Él en el lugar que nos tiene ahorita es con algo, con un propósito suyo grande. Así que, hermanas mías preciosas, descubriendo nuestra belleza. Yo las dejo, como lo hemos visto, descubriéndose ustedes. No importa la edad que tengamos, nunca es tarde para aprender, para descubrirnos quiénes somos y descubriendo nuestra verdadera identidad. Y creo que esa identidad Dios nos la dio. Y bueno, chicas, déjenme orar por ustedes en esta hora y vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Padre Celestial, quiero darte las gracias por estas hermosas mujeres, Señor, que están escuchando tu palabra, Señor. Que en ellas, Padre Santo, se acepten tal y como son, porque tú las hiciste conforme a tu corazón, conforme a tus pensamientos, Señor. Tú no te equivocas, Señor. Tú tienes tu tiempo establecido, Padre. Yo las bendigo y te doy gracias, Padre, porque sé que son esas mujeres virtuosas, esas mujeres guerreras, esas mujeres valientes, Señor, esas mujeres esforzadas, Señor, esas mujeres que saben darse más por sus hijos y aún por los que los rodean, Padre. Yo las bendigo en esta hora, Señor, y te doy gracias, Padre, porque sé, Señor, que ellas van a descubrir esa identidad, que aún, Señor, pueden estar guardadas, Padre, pero sé que las van a descubrir y va a salir, Padre. Y que podamos ser ese reflejo para los que nos rodean, Padre. Y te doy gracias por su vida, gracias por este tiempo precioso, Señor, que podemos platicar, que podemos tener esta charla, Señor, y sabemos que el objetivo tuyo es que nos amemos tal y como tú nos has amado, Padre. Las bendigo en esta hora, Señor, y te doy muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, chicas, se me acabó el tiempo, pero no olviden, nos vemos la próxima semana. Que Dios las bendiga. Sigan disfrutando este tiempo que es para ustedes. Nos vemos la próxima semana y que estén bien. Dios les bendice. Bye.